¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Vamos a comentar un poco o precisar en alguna medida lo que llamamos interconexión de computadoras. O en todo caso de que hablamos cuando hablamos de interconectar computadoras. En principio, digamos, podemos distinguir varios casos, ¿no? En donde uno, por ejemplo, querría tener un caso como este de acá, ¿no? En donde uno conectaría una computadora con otra computadora. ¿Eh? O sea, solamente interconectar dos computadoras. En ese caso, que vendría a ser el más sencillo de todos, directamente se pueden conectar con un cable, por decir así. Eh, ¿En qué o bajo qué circunstancia podría ser útil eso? Bueno, desde una perspectiva actual, podría darse el caso que uno quisiera conectar una computadora con otra porque quiere sencillamente transferir un archivo, por ejemplo. En esa circunstancia, uno necesitaría básicamente enchufar una computadora con otra y hacer el traspaso de ese archivo. Aún en ese caso, que es el más simple, aparecen varios aspectos que conviene destacar. Eh, para empezar, uno va a tener dos computadoras. En cada caso, estas máquinas, digamos la máquina 1 y la máquina 2, por supuesto, tienen un hardware determinado y un software que se ejecuta sobre ellas y que en última instancia también va a ser el que permitirá la transferencia del archivo. Además hay un vínculo físico, ¿no? El vínculo físico, que vendría a ser el que interconecta las dos computadoras, podría ser sencillamente un cable. ¿M? Eh, en una, en un juego de computadoras moderno podría ser tranquilamente algún tipo de transferencia inalámbrica, en cuyo caso el vínculo sería el aire, ¿no? Eh, Bien, entonces teníamos las dos computadoras que ejecutan un software que me iba a permitir hacer la transferencia de archivo, el vínculo físico que podría ser como decíamos un cable, y también va a haber una interfase entre la máquina y el vínculo, ¿no? Una interfase entre máquina y el vínculo que sería este. En una máquina como la que casualmente hemos puesto acá, una máquina de escritorio, el vínculo lo conocemos todos, ¿no? Y podría ser una tarjeta de red. Ese podría ser un vínculo que lo que va a hacer es adaptar el flujo o la codificación que hace la computadora en sí a una forma apta para poder transmitirla por medio del vínculo. Eh, en principio, esta información que transmitiría la computadora, digamos, por decir así, el procesador de la computadora hacia la placa de red es una información netamente digital, mientras que la placa de red tendrá que hacer varios o cumplir con varias tareas para poder de alguna manera modular alguna onda electromagnética de tal manera que se pueda transmitir por un medio, un cable, por ejemplo. Y luego del otro lado habrá otra placa similar o de características similares que efectuará el proceso inverso, es decir, tomará la información que viene modulada en este vínculo y otra vez la pasará a información digital para que pueda entenderla la computadora de este lado. Las flechas van y vienen, digamos, son bidireccionales porque este proceso que yo acabo de comentar es un proceso, por supuesto, bidireccional. Uno puede pasar datos desde acá hasta acá o bien desde acá hasta acá. Y por eso, bueno, las tarjetas tienen la capacidad de transmitir en un sentido y en el otro. Eh, yo decía acá, bueno, son interfaces de red. Una interfase de red podría ser, además de una interfase física de red, también podría ser un puerto paralelo, podría ser un antiguo puerto paralelo, también podría ser un antiguo puerto serie. De hecho, las computadoras podrían utilizar como vínculo, en lugar de tarjetas de red específicamente diseñadas para comunicarse en red, también podrían utilizar los antiguos puertos series y paralelo para efectuar ese tipo de transferencia de información. Eh, pero lo importante de destacar acá es que toda computadora que pretenda interconectarse con otra tendrá que tener en todo caso una interfase,
la que sea, la que convenga, la que corresponda al medio que se va a utilizar. Eh, Estamos claros que en este caso nosotros tenemos una eh, conexión directa entre las dos computadoras. Directa me refiero a que no hay intermediarios y sencillamente se interconectan una con otra. Bueno, podríamos tener un segundo caso, ¿no? Un segundo caso, que es el día, ¿no? Que es en donde yo voy a tener no solamente dos computadoras, sino que voy a tener varias computadoras conectadas entre sí. ¿Eh? Em, si bien nosotros en el primer caso, acá, ¿no? Nosotros pretendíamos pasar información desde la máquina uno a la máquina 2 en uno y en otro sentido, en este otro segundo caso, nosotros lo que pretendemos es poder pasar, por ejemplo, información de esta máquina a cualquiera de las demás. Y digamos, de cualquiera de las demás a cualquiera de las restantes, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido acá están todas conectadas con todas. No ya una a una, sino que están todas conectadas con todas. Otra vez, cada una de estas computadoras va a tener su propia interfase que le garantice un adecuado acceso al medio, que vendría a ser esto acá en este momento, al medio, al vínculo, que es el encargado físico de transportar la información de una a otra máquina. Por supuesto que aparecen problemas adicionales, ¿no? Además de los que ya teníamos en el primer caso, que era el más sencillo. Es decir, además de tener cada una su propio hardware y software, además de tener bueno, el vínculo físico que las conecta, y además de tener su interfase entre el medio y la máquina, además de eso tendremos que arbitrar de alguna manera el acceso al medio, porque supongamos que todo el mundo se quiere comunicar al mismo tiempo, tendríamos una dificultad y la comunicación se estropearía. Además va a haber distintas topologías, significa distintas formas de interconexión, como ya veremos en un momento. Y a su vez, cada estación, cada una de estas computadoras tendrá que tener su propia dirección para que efectivamente de una u otra manera sea accesible de una manera unívoca, inequívoca, por cada una de las estaciones restantes. Eh, bien, a continuación vamos a ver de qué forma podemos realizar esa interconexión de las computadoras, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Eh, Puede tener una topología en bus en donde cada una de las computadoras, por ejemplo, comparten un único camino. ¿Eh? Este caso fue el caso original de Ethernet, ¿no? Que es la red más usada hoy en día, que era sencillamente un cable coaxial en donde cada una de las computadoras que integraban la red se interconectaban. Bueno, después hay otras topologías en estrella, por ejemplo esta que tenemos acá, en donde tenemos un nodo central y digamos, todas las estaciones, es decir, todas las computadoras mandan su información al nodo y el nodo después las distribuye. Em, por supuesto, cada una de estas topologías tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Em, por ejemplo, una desventaja obvia de la estructura en estrella, por poner un ejemplo, es que si falla el nodo central, se cae toda la red, ¿no? Es decir, si este nodo, que es el que reparte la información entre todas las demás estaciones, finalmente se cae, tendremos que nos quedamos sin red. En el caso de la topología en bus, por ejemplo, donde no hay una autoridad central que tramite el pasaje de información de una estación a otra, bueno, al no tener una estación repetidora central, por decir así, o arbitradora central, bueno, es inmune a ese tipo de falla. Por otra parte, esta topología suele, o en todo caso solía en tiempo pasado, ser ineficaz para eh,
una transmisión intensa porque, bueno, cuando había mucho tráfico en la red, todas las estaciones querían transmitir al mismo tiempo y la comunicación se estropeaba. Bueno, después, bueno, las estructuras en anillo, no, o en doble anillo, en donde la información, por ejemplo, si yo quiero transmitir desde este nodo a este nodo, bueno, tengo que hacer, ¿no?, una transmisión intermedia entre nodo y nodo, por ejemplo, desde acá hasta acá y después de acá hasta acá y de acá hasta acá, para poder alcanzar el nodo que yo deseo. Como falla o como punto débil de este tipo de configuraciones, que por supuesto, si alguno de los nodos falla, cualquiera, bueno, otra vez se cae la red, ¿no? Bueno, después tenemos otros tipos de también de, eh, interconexiones posibles, la consabida estructura en árbol, en donde, por ejemplo, si yo quiero llegar hasta acá, ¿no?, tengo que pasar por todos estos nodos. eh, una estructura en malla donde hay muchas interconexiones y hay conexiones redundantes. Y por ejemplo acá, ¿no?, en donde, bueno, están todas con todas y por lo tanto tiene muchísima inmunidad a las fallas. Pero bueno, eso no nos vamos a concentrar en eso en este momento. Pero bueno, es importante saber que hay distintas maneras de conectar las computadoras en una red. Este tipo de conexión puede ser tanto una conexión física o una conexión lógica que nos dé esta topología. Em, Podría ser que físicamente las computadoras estén conectadas en estrella, por ejemplo, como acá, pero que lógicamente, paradojas de la informática, pero son cosas que pueden ocurrir. Bueno, lo que nosotros hemos comentado de una forma tan breve encierra una complejidad considerable, ¿no? Porque hay distintos estamentos que uno tiene que considerar para que efectivamente la información llegue de un lado al otro. Por lo tanto, se ha considerado a lo largo del tiempo, de alguna manera, eh, estandarizar esa complejidad de tal forma que pueda dividirse la tarea en varias, dividirse la tarea en partes, digamos, ¿no? De tal forma que sea más abordable el esfuerzo por lograr llevar adelante o implementar la comunicación entre computadoras. Es así que han aparecido los protocolos, ¿no?, los protocolos de red. Hay infinidad de protocolos de red, muchos protocolos de red. Y además, de acuerdo a el ámbito, por decir así, de injerencia de esos protocolos, tenemos protocolos más cercanos al hardware o más cercanos al software. Em, Todos, por supuesto, hoy conocemos lo que es Internet. La palabra Internet, por supuesto, viene de una palabra en inglés que es Internet Working, que significa interconexión de redes. Eh, a esta eh, nos fijamos en los dibujos estos que están acá. Fijémonos que, por decir un detalle, ¿no?, estas computadoras que se ven todas igualitas acá, realmente podrían no serlo. Podrían ser distintas marcas, distintos modelos, o distintos fabricantes. Incluso el software que hay acá dentro de cada máquina podría ser distinto. De hecho, más todavía, ¿no? Uno, si bien acá ha puesto computadoras en este esquema, hoy en día estas máquinas podrían ser celulares, podrían ser tablets o cualquier otro tipo de dispositivos móvil, o incluso podrían ser dispositivos que no parecerían a priori ni computadoras ni dispositivos móviles. Podrían ser dispositivos tales como una heladera o una impresora, que se van a conectar también a una red. Por lo tanto, la diversidad de tanto hardware como software es enorme y es esperable, sobre todo hoy en día, que toda esa maraña de diversidad
se puede interconectar entre sí, ¿no? Bueno, para lograr eso, se han métodos de interconexión de hardware y de software, de tal forma que se puede admitir esa diversidad enorme y en todo caso ocultarla bajo capas de software. Vamos a mirar mejor. A ver, ahí está. Em, acá. ¿No? En un entorno de Internet, es decir, donde yo tengo muchas redes interconectadas que a su vez van a ser diversas porque después iremos ahondando esto en futuras clases, pero vamos a tener redes muy diversas. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo un flujo de datos entre una computadora A y una computadora B a través de dos routers, que son dos encaminadores de red, ¿no? Eh, acá lo tengo esquematizado mejor. Yo tengo una aplicación, podría ser una aplicación de correo electrónico, por poner un ejemplo común, ¿no? Eh, digamos, de la computadora A a la computadora B, yo quiero mandar un correo electrónico, por decir así. Entonces, la tarea de efectivamente mandar ese correo electrónico se subdivide en capas. ¿Eh? Tendré una capa que me permitirá redactar el correo electrónico, empaquetarlo y mandarlo, adjuntar alguna cosa si quiero adjuntar. Después habrá una capa que ese correo electrónico efectivamente llegue a la otra computadora. Habrá una capa que será la encargada de ocultar la diversidad de protocolos y de hardware que haya hacia abajo. Y habrá una capa que será la encargada de efectivamente manejar el hardware de la estación en la cual estoy trabajando. Eh, Internet, una día, una serie de hardware y software que me permita llegar hasta el vínculo Ethernet a través de la tarjeta de red Ethernet. Y que me permita comunicarme nuevamente a un vínculo que puede ser acá el router que tenemos ahí arriba. Y acá dice Internet porque esta capa, acá y acá, ven oculta esta diversidad que hay entre medio. Ustedes piensen que yo estoy en una computadora cualquiera, en una oficina cualquiera, en un lugar cualquiera, en casa, por ejemplo, y envío un mensaje. Ese mensaje, a través de una red de Ethernet, llega al router de mi casa, por decir así. Y fíjense ustedes que ese router, este router, por ejemplo, está conectado a una red que puede ser de fibra, podría ser un router satelital, podría ser una red de radio, podría ser absolutamente cualquier cosa. Incluso podría tener que atravesar varias redes eh, distintas. Podría saltar de una red de fibra a una red por satélite, luego a una red de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en algún punto sería recibido por un router, que es esto, ¿ven? Este router de acá está representado acá en estas dos capas. Sería recibido por un router que lo encaminaría a la red Ethernet de el usuario al cual yo quiero mandar mi mensaje. Todo esto de acá es lo que sería la Internet externa eh, y podrían ser incluso distintos proveedores con distintas tecnologías, etcétera, etcétera. Em, Sin embargo, a pesar de todo esto que yo acabo de describir acá, mi aplicación solo ve la capa de transporte. Solo eso. Y en la capa de transporte lo que se ve es un protocolo que a mí me garantiza que cada pequeño fragmento de información que yo envío desde mi computadora a la computadora destino llegue. Llegue como corresponde. Y a su vez, la aplicación de la computadora destino, ¿sí? Solo ve la capa de transporte. E incluso, ¿no? De aplicación a aplicación, es como que
bueno, yo tengo una aplicación de correo acá, envío el correo, la otra persona tiene una aplicación de correo acá y desempaqueta el correo y punto. Y queda oculto todo el resto del proceso. Bueno, más abajo yo puse lo que hace cada aplicación. Por supuesto, no son mías y por lo tanto es una excelente fuente, es una excelente fuente de información, sino que a su vez la información que uno obtiene de ahí la puede usar sin pagar regalías y por eso, bueno, acá estamos con estas figuras y damos los créditos que corresponden. Pero volviendo a cada como pila TCP/IP, tenemos nosotros cuatro capas, ¿no? O sea, digamos, el proceso de emitir un mensaje se subdivide en cuatro capas. La capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y el vínculo. Las capas de aplicación son, es lo que acabo de decir yo, podría ser, por ejemplo, una aplicación de correo electrónico. La capa de transporte es un conjunto de programas que garantizan que cada pequeño trozo de información llegue hasta el otro lado como corresponde y en el orden que corresponde. No es exactamente así, pero por ahora pensemos que es así. La capa de Internet es la capa que se encarga de interconectar las redes y ocultar los distintos vínculos. Y la capa del vínculo es la capa que efectivamente, digamos, contiene a los programas que lidian con las tarjetas de red, por ejemplo, u otros vínculos. Por ejemplo, en esta capa estaría el driver que maneja la placa de internet, perdón, de Ethernet en el sistema operativo. Si yo tengo otro tipo de vínculo, por ejemplo un Wi-Fi, sería el driver y el hardware que manejarían el vínculo Wi-Fi. Y así con cualquier vínculo eh, como es bueno, que estemos utilizando. Bueno, como les decía, acá están de una forma pormenorizada las especificaciones, por decir. em, Está en inglés, pero bueno, lo vamos a ir leyendo de a poco, dice, ¿no? La capa de aplicación está en el ámbito dentro del cual las aplicaciones o procesos, ¿ven? Cuando uno dice aplicaciones, ya sabemos, hablamos de procesos, y un proceso es por decir así, es un programa, ¿no? Que uno ejecuta. ¿M? Cuando uno, por ejemplo, eh, hace doble clic en el icono del procesador de textos, bueno, uno está ejecutando el proceso o la aplicación procesador de texto. Pero bueno, volviendo al tema, dice, bueno, la capa, ¿ven? Layer, ¿ven? Significa capa. eh, o sea, la capa de aplicación está en el ámbito dentro del cual las aplicaciones o procesos crean los datos de usuario y comunican estos datos a otras aplicaciones en otro o en el mismo host. Host en este contexto significa computadora o en general dispositivo, entidad capaz de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, si uno tuviera en el Wi-Fi, no sé, dos teléfonos, una tablet y una tele, ¿no? Cada uno de esos sería un host. Increíblemente, cada uno de esos dispositivos, aunque no lo parezcan, se comportan como una computadora para este propósito. Dicen, bueno, las aplicaciones hacen uso, perdón, de los servicios provistos por las capas inferiores, ¿no? Especialmente la capa de transporte, la cual provee tuberías, esto significa pipes acá, ¿no? Pipes. Tuberías eh, confiables o no confiables hacia otros procesos. Volvamos un cachito acá, ¿no? Para ver. Eh, este camino, ¿no? Este camino entre
una aplicación y otra aplicación, una aplicación en una computadora y su aplicación homónima, por decir así, en la otra, este camino se suele llamar tubería, pipes en inglés. Digamos que es un tubo lógico, por decir así, por donde circulan los datos, ¿no? En ese sentido es que aparece el término pipes. Y dice confiable o no confiable, porque a veces estos caminos de acá, son confiables en el sentido que garantizan de que todos los datos lleguen, o no confiables porque permiten digamos, porque no verifican que los datos lleguen. ¿En qué circunstancia puede ser útil uno u otro? Bueno, si yo estoy transmitiendo un correo electrónico, por ejemplo, me va a interesar que todos los datos que yo envío de acá lleguen hasta acá. Entonces necesito una conexión confiable. Pero puede ocurrir que no sea necesario, porque por ejemplo, si yo estoy transmitiendo video, ¿no? Si algún dato se pierde en el camino, quizás no importe. Y lo que importa en el caso del video sea la velocidad con la que transmito los datos, no tanto así la confianza con la que lo transmito. Por eso puede ser un camino confiable o no. Mm, Dice acá partners está puesto como pareja, ¿no? Dice, las parejas de comunicación son caracterizadas por la arquitectura de la aplicación, tales como un cliente, un modelo cliente-servidor o un modelo punto a punto. Lo que está diciendo es que, bueno, yo puedo tener distintas formas de conectarme entre una computadora y otra, ya sea con un modelo cliente-servidor, en donde yo puedo ser cliente o puedo ser servidor, o en un modelo de punto a punto. Em, es decir, si yo estoy estableciendo una comunicación que podría ser, por ejemplo, de una transferencia, eh, por ejemplo, yo estoy bajando un archivo de algún lado, estoy utilizando en ese otro lado un servicio, yo estoy solicitando un servicio, entonces estoy en un modelo cliente-servidor. Si por otra parte estamos, no sé, haciendo una transferencia de archivos entre un montón de computadoras, como puede ser el caso de un archivo torrent, en donde todas emiten y transmiten en una situación de paridad, ese es un modelo de punto a punto. Pero eso, digamos, es harina de otro costal y lo veremos más adelante. Bueno, dice, esta es la capa en la cual los protocolos de aplicación, tales como, bueno, acá nombra distintos protocolos, ¿ven? Correo electrónico, transferencia de archivos, shells seguros, HTTP, hay más, ¿no? Dice, operan. Los procesos son direccionados, son accedidos en realidad por medio de puertos, los cuales esencialmente representan servicios. Esto significa que vamos un poquito más arriba otra vez. Las computadoras va a tener un número que le identifica en esa máquina y esos números muchas veces son estándar, ¿no? Y entonces a esos números se le asigna puertos y son maneras que uno tiene de localizar una aplicación en una computadora en particular. Es decir, a cada aplicación eh, sobre una computadora se le asigna un puerto, ¿no? Sobre el cual es accesible a través de la red. Bueno, transporte, dice, realiza la comunicación de computadora a computadora. ¿Eh? Dice, ya sea sobre la red local o redes remotas separadas por routers. Es decir, yo puedo hacer, digamos, la capa de transporte puede transportar ya sea datos tanto dentro de mi propia red, la red de mi oficina, por ejemplo, o en mi casa, o sobre otras redes en otro lugar, ¿no? Es decir, es la misma capa la que en donde están los programas que hacen posible ese transporte, ¿no? Es decir, yo podría armar una red chiquita en mi casa o en el colegio, por ejemplo, y estar transmitiendo dentro de esa red datos, ¿no? Y entonces sea la capa de transporte la que se encargaría de eso. Pero si en lugar de eso estoy transmitiendo o estoy enviando un archivo de correo, por ejemplo, a otra
computadora en otra ciudad, por ejemplo, también va a ser la misma capa la que se va a encargar de transmitir esos datos. Protocolo, ¿no? El protocolo UDP, que es justamente un protocolo de transmisión de datos que no garantiza que los datos lleguen, ni siquiera que lleguen en orden. Ven, por eso dice que provee conexiones que no son confiables. Las conexiones no confiables se llaman protocolos, se dice que están llevadas a cabo por protocolos que no están orientados a la conexión. Bueno, y el otro protocolo, no dice acá la sigla, pero es el TCP, ¿ven? TCP, cuando uno habla de TCP/IP, bueno, TCP es el protocolo de control de transmisión, sí provee un camino confiable para la información. ¿Qué significa que sea confiable? Significa que garantiza que cada pedacito, cada dato que yo mando de información de un lado hacia el otro llegue. Y no solamente garantiza que llegue, sino que me garantiza a mí que lo emití que llegó. O me avisa a mí que lo emití que llegó. Bueno, la capa de Internet, como decíamos recién, es la que intercambia la información. Datagramas hace referencia a trozos de información a través de los límites de la red, ¿no? O sea, que va saltando de red en red. Dice, provee una interfase uniforme de interconexión que oculta la topología actual de subyacentes de red. Es lo que decíamos recién, ¿no? Abajo de la capa de Internet puede haber cualquier cosa. Con cualquier cosa nos referimos a cualquier capa de hardware, ¿no? Cualquier hardware eh, que haga posible la conexión de red, por ejemplo, ya sea una Ethernet, perdón, o una fibra óptica o lo que sea. Y la capa de red es la que se encarga de la capa de Internet, ¿no? Esta capa acá, ¿m? Es la que se encarga de ocultar esa diferencia. ¿M? Bueno, dice, a ver si me estoy olvidando de nada, dice, bueno, bueno, esta capa define el direccionamiento y las estructuras de ruteo usadas por el conjunto es el Internet Protocol. ¿Ven? Internet Protocol, ¿ves? Es el protocolo acá, IP. Habíamos hablado nosotros acá, ¿no? ¿Ven? Transmission Control Protocol es el TCP del TCP/IP. Y la IP de acá, esto dice IP, no, bueno, no puedo ahí. IP define al otro protocolo que es el protocolo Internet Protocol. Internet Protocol hace referencia a un protocolo de interconexión de redes. Internet, acá, Internet, ¿eh? Hace referencia a la interconexión de redes que no son homogéneas, a la interconexión de distintas redes. Eh, distintas redes significan o significa hardware distinto. ¿Eh? Esto significa que no estamos hablando todo de redes Ethernet o de redes Token Ring o distintas redes, sino que digamos, no estamos hablando de un entorno homogéneo de redes. Al contrario, estamos hablando de un entorno muy heterogéneo de redes. Bueno, y es este protocolo el que define las famosas direcciones IP. ¿Ah? IP address. Bueno, su función es ven acá dice, su función en el ruteo es transportar los datagramas al próximo host. Dice, funcionando como un router IP que tiene la conectividad a la red más cercana hacia el destino final de los datos. Bueno, y finalmente, ¿eh? la capa de red, la capa de vínculo, link significa vínculo, la capa de vínculo, define, dice,
métodos de interconexión de red dentro del ámbito de la red local. Dice, sobre el cual el host se comunica sin la intervención de routers. O sea, esta capa define la interconexión hacia las computadoras más próximas, hacia las computadoras dentro de la red local. Por ejemplo, si yo tengo una red Ethernet, la capa de vínculo va a ser exactamente el protocolo Ethernet, que dicho sea de paso es un protocolo bastante complejo. Una red Ethernet, la capa de vínculo va a estar representada por ese protocolo específico. Si tuviera otra red, esa capa va a estar representada por el protocolo que corresponda a esa otra red. Bueno, dice, esta capa incluye los protocolos usados para describir la topología de la red local y las interfaces necesarias para efectuar la transmisión de los datagramas de Internet al próximo host vecino. Bueno, yo acá les hice así someramente, bueno que ustedes bien entenderlos así en idioma original, porque bueno, todo lo que tiene que ver con informática siempre el material de primera mano, incluso el más accesible, es el inglés. Pero vuelvo a repetir, está puesto más que nada a título ilustrativo y yo acabo de leérselos a ustedes. Bueno, espero que haya quedado claro. Por supuesto, estoy a disposición para cualquier consulta que estimen conveniente, o cualquier duda, o cualquier incluso observación o error que se haya deslizado a través de esta somera y pequeña explicación. Bueno, les dejo un gran saludo a todos y será hasta el próximo video.